Es un verdadero placer para mí tener a Menchu Eligio. Menchu es matrona, enfermera pediátrica, experta en lactancia materna, osteópata especialista en obstetricia, ginecología y bebés, formada en diferentes enfoques holísticos y sistémicos y con más de 30 años trabajando en salud al servicio de las mujeres. Bienvenida, Menchu. Muchas gracias Ay, por esta entrevista. gracias a ti siempre. Un placer compartir espacio contigo. Es un verdadero gozo porque creo que hay un tema que está como muy, que ahora las mujeres lo vemos un poco más, pero también en general creo que todos los seres humanos estamos intentando tener una mayor soberanía en el manejo de nuestra salud. Yo Ujú. recuerdo hace algunos años, era como las personas simplemente iban al médico y lo que el médico les decía, eso hacían. Y ahora veo mucho más gente curiosa, informándose, buscando información. Y claro, eso siempre va a tener como dos filos, ¿verdad? O sea, que te desinformes, salir a tanta información, pero también por otro lado nos abre la oportunidad de hacernos cargo de nuestra salud. Y Mm. creo que las mujeres estamos en ese momento, empezando a hacernos cargo de nuestra salud desde otro lugar. ¿Tú lo consideras también así? Sí, la verdad es que cuando decías lo de 30 años se me ponían los pelitos de punta. Digo, madre mía, cuántos años, es verdad. Y sí que es verdad que ha cambiado y ha cambiado en general para todo el mundo. Entonces ahora la gente no se suele conformar ninguna, ni hombres ni mujeres, ¿no? Con una sola opinión, buscan, y es verdad que hay muchísima información, pero eso también nos lleva a veces a lugares un poco de dificultad o oscuros también, ¿no? Porque, bueno, la salud holística es una palabra que se utiliza hace mucho tiempo, pero holístico es que tiene que ver con todos los cuerpos y dentro del cuerpo. Entonces, a veces la información queda un poco como sesgada. Entonces, o nos vamos solamente a la parte de lo físico y ni siquiera en lo físico a veces vemos, ¿no? La medicina convencional, porque si tú tienes un problema, no sé, de menstruación, por ejemplo, y vas a ginecólogo, pero el origen no es ginecológico, a lo mejor el origen es digestivo, no te va a mandar al digestivo, te va a tratar desde su parte. Entonces, eso ya, solo desde la salud física, ya no es holístico, si no miramos a la persona físicamente y holísticamente, ¿no? Las dos cosas juntas. Pero también ahora, pues con toda la información, pues nos vamos o solo a lo emocional, o solo a lo espiritual, o solo a lo transgeneracional. Entonces, para mí holístico es poder aunar todas las disciplinas y que sea holístico en sí misma cada una de ellas. Entonces, eso es complejo como el ser, como el ser humano, igual de complejo, pero sí que es verdad que coincido contigo que ahora hay como una búsqueda, ¿no? Y eso es bueno, la búsqueda es buena siempre. Y yo siento que hay, que ahora ya no estamos viéndolo como algo aislado, como un poco, yo todavía escuchaba a la generación que me precede, que cuando se trataba de un órgano era como solo ver lo que pasaba en ese órgano, Ujú, como muy aislarlo y desde ese lugar afrontarlo. ujú, Y ahora es como, bueno, ¿qué pasa con este órgano y qué está entrelazado con ese órgano? ujú, Em, de pronto siento que el riesgo que ahorita tenemos que sortear y tener como mucho discernimiento es no irnos al pensamiento mágico, ¿no? De que, bueno, ujú, es que este órgano y entonces que tiene que ver con que o sea, existe, sí, sin duda, como tú ujú, dices, es algo holístico, pero también está como esta cosa del pensamiento mágico, de pensar que a lo mejor si estoy con este órgano me va a llevar a este lugar y que si yo decreto tal o cual cosa, entonces este órgano va. ¿Qué consideras tú que necesitamos observar o en dónde está el punto, el fino hilo, ¿verdad? Entre sí tener una soberanía en nuestra salud y por otro lado no caer en el pensamiento mágico, es decir, permanecer en un lugar saludable como personas que somos soberanas ujú, y también permitir que el especialista haga lo suyo. ujú. Sí, es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que primero tiene que haber una confianza
para que un autoterapéutico se dé, el otro día escuchaba en un documental a un hombre que conozco hace mucho tiempo, que decía que para que el autoterapéutico se dé, tiene que haber confianza por ambas partes. Eso es primordial. Pero después, esa parte de que tú hablas del pensamiento mágico, ¿no? De decretar y quedarnos solamente ahí, creo que hay algo que no estamos teniendo en cuenta y es la velocidad de la frecuencia de los diferentes cuerpos. Es decir, el cuerpo mental es muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones y decisiones rápidas. La mente está pensada para eso. ¿Vale? Hay otras que va a rumiar, pero en principio es para tomar decisiones rápidas. El cuerpo emocional es mucho más lento. Y el cuerpo en frecuencia y el cuerpo físico muchísimo más lento. Entonces, cuando algo se instaura a nivel físico, lleva ya mucho tiempo trabajándose a nivel emocional y a nivel mental. Eso no significa que el origen sea mental. Para mí, no son como vasos comunicantes, sino como un todo. Todo ocurre en todo a la vez. Lo que pasa es que es mucho más fácil darte cuenta de lo que estás pensando que darte cuenta que una parte de ti o de una célula no funciona, pero se está dando todo a la vez. Claro, cuando se da en lo físico y solamente pensando en que vamos a decretar que este órgano está bien, eso se va a sanar, no digo que no funcione para nadie. Es posible que para alguna persona funcione, pero en general no va a funcionar. Es que sería muy sencillo, ¿no? Y realmente no es así. No es así. Necesitamos ahondar más tanto en las diferentes partes de la mente como en la emoción, como en por qué ha llegado eso a manifestarse en el cuerpo, porque el cuerpo siempre nos va a intentar ayudar. O sea, realmente nosotros queremos cuando enfermamos quitar los síntomas, pero los síntomas son los que nos dan la llave a ver lo que está pasando, porque si no el cuerpo lo repetirá. Incluso si quitas el órgano, hablará por otro órgano de la misma historia y de otra manera. Sé que no, yo no estoy de acuerdo con esta tendencia que por decir y repetir vaya a cambiar. Quizás si pudiéramos cambiar la creencia, pero creo que solo con la afirmación es muy difícil cambiar las creencias. No digo que no sirva, pero es muy difícil que solo eso sirva. Claro, porque es mucho más complejo, ¿no? Esto que dices, la estructura de todos los cuerpos y la forma en cómo vamos navegándolos, la información también que llega más velozmente y Mm, encuerparla es como un proceso más complejo del que quizá pensamos, ¿no? mm. Y me gustaría comenzar a llamar la atención a un órgano que es como que un órgano que podríamos decir está de moda, este órgano. Pero en realidad creo que por mucho tiempo las parteras, las matronas, las dulas han sido guardianas de esta sabiduría y que ahora ya está surgiendo más como en el común, como en el día a día ya se puede hablar de esto y yo creo que eso tiene muchas ventajas, pero también importante como empezar a escuchar por qué está colocándose como al centro de las conversaciones, ¿verdad? Desde un lugar que ya no es tan tabú. Y bueno, este es el útero. Mm, El útero y todo lo que implica. Cuando yo estaba colaborando con parteras aquí en México, algo que me fascinaba era lo que me explicaba una de las parteras y amiga, y me decía, es que los huesos para que pueda acontecer el parto son los únicos que pueden moverse, solo esos, ¿verdad? Solo en la cadera acontece esto, solo la pelvis puede hacer esto, y esto acontece en el parto. Y es ujú, como, yo en ese momento lo pensé como un milagro, yo dije, este es un acto, este es el verdadero milagro y el acto mágico. Y entonces se vino como todo un boom de buscar el parto respetado, el ujú, parto humanizado y solo parto como una forma superior, ¿no? De traer bebés al mundo. Y ujú, cuando yo te escuché, eh, estábamos peregrinando rumbo a Avalon, estábamos subiendo el Tor y yo escuchaba cómo Menchu decía que también las cesáreas necesitaban ser honradas. Y yo ya traía este pensamiento y esta sensación desde mi vivencia personal, pero nunca quería como compartirlo con otras personas porque entonces ya era como ir en contra de algo que, ¿sabes? Que se había como peleado mucho.
que fuera el parto y parto fisiológico, sobre todo cuando no hay un riesgo en el embarazo, y de repente decir, bueno, y ahora voy a empezar con la cesárea y que la cesárea también hay que respetarla y bueno, pero claro, o sea, por un lado, decir que hay una cuestión de intervención sin duda, Ujú, pero por otro lado, ¿qué se hace cuando las mujeres ya han tenido una cesárea y se quedan con esta nostalgia de ya no pude tener un parto, ¿verdad? ujú. ¿Cómo vamos elaborando las diferentes historias? ¿Cómo vamos también desmitificando esto de que hay algo superior o no? Lejos de que no estamos aquí defendiendo las cesáreas programadas No, no, y no, no. todo eso, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo observas desde tu lugar? A ver, es verdad que había que recuperar, los humanos teníamos que recuperar la manera de nacer y de morir, porque son dos espacios que han pasado a ser espacios médicos en la mayor parte del mundo, o una gran parte al menos, pero son espacios que tienen que ver con la vida, con los procesos fisiológicos. Nacer y morir no es ninguna enfermedad ni ninguna disfunción, es un proceso de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando se ha intentado controlar esos procesos, que no eran procesos de enfermedad, pues en nombre de la ciencia se han hecho pues muchas barbaridades, como en otras ramas, pero en esta que tiene que ver con la fisiología del ser humano, con lo que significa ser humano, porque son las dos cosas que seguro que va a vivir una persona, el nacer y el morir, todo lo de en medio puede ser o no. Pues claro, se han hecho muchas cosas y es verdad que teníamos que recuperar esa autonomía y esa soberanía y por supuesto eso tiene que ver con toda una cultura patriarcal y una cultura de miedo hacia ese conocimiento, esa sabiduría del útero que nos guarda y de las mujeres, ¿no? Y que está en esa pelvis también, como tú decías, en los huesos que simbolizan nuestras ancestras. Pero como tú dices, algo se mueve en la pelvis y entonces también se mueve a nivel sistémico, a nivel transgeneracional, toda esa memoria ancestral. Entonces, hay una parte de que, por supuesto, coincido contigo, no vamos a abogar por cesáreas programadas ni nada de eso. Hay que respetar que la mujer pueda hacerlo como ella quiera y que sea un proceso lo más fisiológico para ella y para el bebé. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Y qué pasa cuando además una mujer se ha preparado para que sea que dice, pero jolín, si esta que no ha hecho nada, llega, dos empujones, lo pare o en el coche y ella quería una cesárea, por ejemplo, ¿no? Y yo que he hecho toda la preparación y el yoga y el no sé qué y tal, y ahora una cesárea, ¿no? Bueno, pues hay que mirar dónde está la luz en ese proceso. Entonces, va a pasar por el cuerpo la energía de traer luz y de poner nombre a cosas que no se habían puesto. Entonces, parir es un acto sagrado. Pasa por nuestro sacro, con la misma raíz de sagrado, y ese acto sagrado va a mover memorias. Muchas veces las mujeres que han trabajado mucho se van a encontrar, han trabajado mucho, me refiero a nivel de crecimiento personal, se van a encontrar con estos partos de dificultad. Y es como que la vida o el alma les va a pedir una vuelta de tuerca más. Pero eso hay que colocarlo a otro nivel. Y una cesárea da luz. Hay algo muy importante, que la mujer pone su cuerpo al servicio de la vida. Y eso, simplemente eso, el dejar que te abran tu barriga, que abran tu útero, algo que está cerrado y tapado, y se exponga con el riesgo que eso conlleva a nivel de corazón, de emoción, de alma, es un acto iniciático y sagrado para la mujer que está poniendo su cuerpo a favor de que la vida siga. Eso ya, eso únicamente, independientemente de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, estaba bien indicado o no, ya es un motivo suficiente como para honrar ese proceso en esa mujer y que esa mujer lo pueda honrar y deje de darse con el látigo porque no consiguió parir, porque estoy defectuosa, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? El discurso como que viene. Y después, porque en el acto de la cesárea hay una energía padre en forma de médico, ginecólogo, da igual que sea hombre o mujer,
que va a cortar y va a reparar, va a suturar. Y eso va a significar algo que se debía cortar a otro nivel, en otro cuerpo, en otro sistema, y algo que se debía reparar. Y como alma, la mujer se ha puesto al servicio para eso. Esto no se puede generalizar nunca. Hay que mirarlo para cada mujer en particular, ver su proceso, ver su historia, ver dónde está todo eso. Pero el poder honrar esos procesos, vamos a decir, dolorosos o traumáticos de la obstetricia, va a hacer que las cosas se coloquen y la mujer no deje de sufrir, porque las mujeres lo pasan mal con todo esto. Es como que queda ahí pendiente, ¿no? Siempre, y la espinita, ¿no? Me lo han dicho muchas veces, tengo la espinita clavada de que ya no, mujeres ya en menopausia, de que no voy a poder parir. Y se sienten menos mujeres por eso. Y dices, wow, pero si fuiste capaz de decir que sí a que te abrieran para que la vida siguiera. O sea, qué mágico, ¿no? Qué hermoso eso. Pero hay que mirar por qué. Porque eso solo a la mujer no le va a dar calma. Va a haber otro proceso por debajo importante. Mm. El útero guarda memorias, está claro, pero guarda, no solo guarda la luz, también guarda la sombra. Y no solo guarda la sombra para que desde la rebeldía o la reacción traigamos la luz, sino para que la abracemos y la coloquemos y la honremos. Ese es como wow, me pongo así como chinita de la Mm, piel, se dice, ¿no? La piel de gallina, porque algo que he observado mucho es que em, cuando me ha tocado acompañar a otras mujeres que han tenido a sus bebés, no importa cómo haya sido el parto, la cesárea, incluso si hubo instrumentación como a lo mejor forceps, que ahora son menos utilizados, pero todavía se usan. Hay una sensación de que no fue del todo perfecto. No importa si fue un parto en agua, si fue, al menos que se logre esa sensación de éxtasis total. Algunas sienten que estuvo casi perfecto. mm, Y es muy interesante porque algo que me parece que se ha mitificado es el parto como un acto solamente sutil, solamente sublime, solamente que se alcanza con orgasmos o con gozo, que eso es a lo que todas deberíamos aspirar. mm, Pero lo cierto es que justo esto, nuestro útero guarda memorias de todo lo que ha acontecido en el linaje y de cómo la vida puede cruzar y lo que se da permiso de la vida, ¿verdad? Y cómo eso se entrama con el renacimiento y con la muerte. ujú, Y me parece que estamos en el momento perfecto para poder resignificar primero lo que sea que las que fuimos madres biológicas, las que somos madres biológicas, cómo fue ese proceso, luego cómo entramos al laberinto de posparto y lo que ahí encontramos respecto no solo a nuestra maternidad, sino a esto que dices, qué encuentro ahí, qué memorias de luz, qué memorias de sombra y cómo poco a poco entro en un proceso de individuación. mm, Entonces, personalmente, yo me he encontrado que cada vez que tuve a uno de mis hijos, entré a pospartos bien diferentes y en esos pospartos yo no encontraba, me encontraba como en un tejido entre, era una cosa maravillosa y hermosa y un milagro ver crecer a mis pequeños y lactarlos. Y por otro lado, había dolor, había pesadumbre, había veces que no me podía encontrar en mí, ¿verdad? Y no fue hasta la tercera, y de la tercera es la vencida, no fue hasta la tercera que empecé a darme cuenta como cada vez estoy queriendo individuarme más. Esto no quiere decir separarme de mi madre, ¿verdad? Pero sí individuarme, encontrar algo en mí que es solo mío. ujú. Y me gustaría mucho que nos contaras un poco más de esto. ¿Qué es esto de individuarnos? ¿Qué es esto de encontrarnos con estas memorias? Ay, los partos, cuánto nos mueven. Em, las experiencias que tenemos, yo por ejemplo, yo tengo 3 hijos, tuve 3 abortos también
Y cada una de esas experiencias ha significado una cosa diferente. Mi hijo pequeño es adoptado, es otro tipo de maternidad diferente y es diferente, también hay que nombrarlo, porque a veces también como hay una fantasía, ¿no? Cuando tenemos un hijo adoptado, no, es igual que un embarazo, no, no es igual, no ha pasado por el cuerpo. Y eso no significa que sea ni mejor ni peor, es diferente, ¿no? Y creo que hay que nombrar, como tú dices, resignificar también lo que decimos, darle el significado que para nosotras tiene. Mi primera hija la tuve con 18 años, fue muy... y yo ya no era ni matrona, ni enfermera, ni nada, ¿no? Entonces, claro, en el segundo, que ya era matrona y yo quería parir en mi casa y que se quedó de nalgas y no pudo ser, yo, claro, yo me explicaba que la primera es que no sabía, por eso voy al hospital. Y en el segundo, que era matrona de parto en casa, ¿qué pasó, no? Porque toda la información, todo. Entonces, claro, fue para mí una experiencia de posparto, como tú dices, también los tuyos, cada una diferente, y me trajo mucha información, y me trajo mucha información para después acompañar. ¿Eso significa que es un proceso rápido? No, me ha ido trayendo información poco a poco. También cuando la he podido digerir. Y creo que de eso se trata un poco el proceso de individuación. Porque estamos como, primero, desde al menos la parte más judeocristiana, que se nos olvida que es islamo-judeocristiana, porque también hacemos esa negación de esa parte en nuestros orígenes de esta parte, ¿no? Religiosa. Pero existen las demás religiones también. Hay como una imposición para las mujeres de que la madre debe ser dulce, ¿no? Y casi parir, pues como parió la Virgen, ¿no? Cuando, como dicen un poco de manera mítica, y mística los escritos, no hablo de manera literal, que cuando llegaron las parteras, pues había luz en la cueva, que todo había ocurrido ya. Y eso nos ha llegado hasta nosotras, como debe ser así. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener un parto normal? Sí, a lo mejor he parido sin anestesia en mi casa tal, pero resulta que no ha sido mediante un orgasmo. Entonces es que estoy defectuosa. Pero ¿cómo vamos a parir con orgasmos si tenemos cosas que trabajar antes? Es decir, ¿por qué duele el parto? Pues yo creo que nos duele porque si no pariríamos comprando o trabajando, si no nos parara el cuerpo. Seguiríamos haciendo lo que estamos haciendo, como que no le prestaríamos atención. Entonces, en este proceso, creo que cada vez más eh, podemos hacer una mirada a la madre externa y a la madre interna para convertirnos en madres de nosotras mismas y poder honrar esos procesos de madre, de abuela, ¿no? De la madre, de la madre, de la madre, de la madre, hasta ese arquetipo original que pare de manera estática. Pero esa es la energía femenina. ¿Forma parte de nosotras? Sí, pero nosotras en toda la densificación hasta encarnarnos, pues han ocurrido muchas cosas que están ahí y que van a ser una puerta y que tampoco las vamos a arreglar todas. Yo tengo una hija, dos hijos, y mi hija, pues también a través de su útero, y mi nieta, que también es mujer, a través de su útero y sus experiencias, pues también va a hacer esa sanación del linaje que le va a llevar a una individuación. Pero no es algo que vamos a conseguir rápidamente. Necesita un trabajo, porque es como tener una doble mirada, ¿no? Por un lado, soy una humana como todas, y por otro lado, soy única. Entonces, para mí sería ese el proceso de individuación, poder como aunar esas dos partes. Soy una más y a la vez soy única. El una más nos ayuda a integrar y a encuerpar los procesos. El único nos ayuda como en la terapia a ver qué está pasando. No sé si te respondo, es difícil la pregunta de individuación, ¿eh? Sí, es muy bello lo que acabas de decir, porque yo me encontré mucho con la narrativa de todas las mujeres en la familia, ¿verdad? Incluso Mm, hasta que lo que más pesa es justo lo que se tiene en secreto. Y mm, cuando una la empieza a cuerpar, dice, ¿qué es esto? Hasta que alguien lo significa allá afuera, o alguien te lo cuenta, o alguien lo verbaliza, y entonces lo entiendes en el cuerpo, y tiene mucho peso. Y esa es como esta parte que tú dices, colectiva, ¿no? O sea, esta es la mm, narrativa de todas, esta es la fortaleza de todas, esta es la herida también de todas o de la gran mayoría. Y luego, por otro lado, siento que entra la narrativa personal. ¿Y yo qué mm, quiero hacer con todo esto?
mm, ¿Y yo qué quiero hacer con lo que sentí como fallido cuando tuve una cesárea o cuando tuve un parto prematuro o incluso cuando a lo mejor he querido ser madre biológica y solo he estado con abortos y abortos y mm, abortos, ¿verdad? mm, ¿Cómo quiero resignificar y traer mi propia narrativa? Y ahí entra como esta parte que tú dices, como esto que yo soy, esto que yo quiero ser, la madre que quiero ser, pero también la madre que quiero ser para mí. mm. Y ahí entramos en otra, ya como que más profundo, ¿no? A la cueva de esto que va aconteciendo. Y esto es, ¿qué pasa cuando hay mujeres que han tenido mamás que no han podido sostener en esa maternidad, que todas hemos tenido esta madre que puede ser dulce y al mismo tiempo puede ser mm, mujer y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Mm. Pero ¿qué pasa cuando hay una mayor carga en la sombra? Cuando este útero que trae la vida y permite que el alma baje y luego permite que la vida tome su propio camino. ¿Qué pasa con esta mujer cuyo útero es no, no te Ujú. puedes ir, no te vas a ir? O anteponer sus necesidades, ¿verdad? Ahora se habla mucho como de mamás narcisistas, mamás que están muy heridas, mamás que tienen ciertos patrones tóxicos, es como algo que se escucha bastante. Desde este acompañamiento que tú has hecho, ¿qué podemos observar ahí? ¿Qué hay ahí? Porque cuando tú me contabas de este misterio, ¿verdad? Para mí era como, wow, qué interesante. Necesitamos saberlo más, necesitamos escucharlo en la comunidad y bueno, gran parte de eso es por eso que estamos acá, para que puedan escucharte en la comunidad de Carpa Lunar, Mujer Lunar y quien se sienta resonando con esta información. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué nos encontramos ahí? Es que cuando están la idea, cuando una mujer te dice que tiene una idea de que quiere mirar algo o que ocurre algo en su proceso de maternidad y de repente se abre un mundo de posibilidades y empieza a descubrir pues toda esa parte, ¿no? De a nivel sistémico, a nivel transgeneracional y entonces toma conciencia y hace el trabajo y lo que sea, ¿no? Desde la disciplina que sea, que se puede abordar desde diferentes lugares y cada mujer necesita un lugar diferente. Hay mujeres que son muy corporales y van a tener que entrar por una terapia más manual desde el cuerpo, que las va a llevar al mismo lugar, otras van a entrar desde la palabra, otras van a entrar desde rituales, ¿no? De donde sea. Y a veces la combinación. Eh, Existe la fantasía, gracias a que la diosa habita en nosotras, de que una vez que ya lo hemos visto y que lo hemos trabajado, se va a solucionar. Y eso no es cierto, porque a veces, por ejemplo, muchas veces tenemos información a lo mejor de 3 o 4 generaciones. Es difícil que tener información de más arriba de 5, es muy complicado. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo lo que se trabaja de las 3 generaciones hacia abajo que de las 5 hacia arriba. Las historias que ocurren eh, son a veces más dramáticas, a veces más densas, y a veces las cosas que nos ocurren vienen de generaciones que no vamos a poder saber dónde están. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, a veces hay procesos a nivel emocional, por ejemplo, entre las neurosis y la psicosis, que cuando una mujer, o sea, digamos que a nivel transgeneracional una psicosis se va a encarnar de alguna manera para poder resolverla dentro del árbol, va a estar de 5, 7 generaciones por arriba. Nunca va a ser una cosa muy cercana. ¿Qué pasa? Que cuando eso, imagínate, me toca a mí, ¿no? Y yo voy a vivir un proceso, voy a encarnarlo desde mi cuerpo y voy a encarnarlo desde mi maternidad para dar luz a eso, pero no va a ser de 0 a 100. Entonces, ir avanzando en el proceso es ver hasta dónde yo, desde mi responsabilidad, también puedo llegar. Porque ahora hemos dejado de darle responsabilidad al médico y se la damos a Dios, a la diosa, a la fuente o a no sé qué. Entonces es más de lo mismo. Estamos poniendo la responsabilidad fuera, ¿no? Y a lo mejor yo pues soy capaz de parir por cesárea,
en memoria de una mujer con a lo mejor una alteración mental que no pudo parir. Y yo estoy enfadada porque he parido por cesárea, cuando la sanación dentro del sistema viene porque yo he sido capaz de parir, aunque sea por cesárea. Ahora, yo tengo que ver lo doloroso que eso es para mí, sí. ¿Para qué? Primero para mí. Y después no es tanto un trabajo hacia arriba, ¿no? Que va a sanar a las generaciones anteriores, pero es también nuestro legado para las que vienen detrás. Yo tengo la responsabilidad de ver hasta dónde llego y también aceptar, porque en esa prepotencia de la energía femenina, que es una palabra que a veces nos cuesta mucho escuchar, porque lo femenino ha sido tan castigado que encima ahora me vas a llamar prepotente. Sí, porque tienes derecho a ser madre. Sí. ¿Puedes ser madre? Pues depende, depende. Depende de a lo que tu alma se está poniendo al servicio. Y sé que esto no es fácil de escuchar para mujeres que están en procesos de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que se puede hacer el trabajo y muchas veces se hace el trabajo y mujeres consiguen quedarse embarazadas. Pero también hay que ser responsable en ese proceso y decir hasta dónde el sufrimiento y por qué. Yo, la primera pregunta es ¿por qué necesito ser madre? ¿Por qué? Es lo primero que creo que hay que preguntarse cuando uno se plantea la maternidad. ¿Por qué necesito ser madre? Y no es una pregunta que tenga una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Pero es una, en esa búsqueda, ¿no? Que hablamos al principio, pues es esa búsqueda de una pregunta que te abra otra pregunta, que te abra otra pregunta. Ese es el camino, no el resultado. No el resultado, porque a lo mejor para una mujer va a significar trabajar no tanto con ser genitora o progenitora, que es la que pare y la que gesta, sino con ser madre, que son dos cosas diferentes y que confundimos. Una cosa es la progenitora o la genitora, a mí me gusta llamarla genitora, y otra cosa es la madre. Y la madre no pare, no gesta, es la genitora la que lo hace. Y ese día del parto, la genitora muere, ya no está. Y ahora la madre va a empezar a trabajar. ¿Con qué? Con la información de la genitora, de la madre, de la abuela, de, tu historia personal, porque también es como dejar la carga a las ancestras, ¿no? Es decir, hostia, es que ahora resulta, uy, se me escapan las palabrotas porque me enfado un poco. De ahora resulta que no puedo parir porque mis abuelas y mis bisabuelas me hicieron lo que tuvieron que hacer y claro, yo llevo la memoria, esa sombra. Wow, estás aquí. Algo hicieron bien, algo hicieron bien. Y tú tienes más recursos. Es tu responsabilidad mirar, si quieres. Y si no, también está bien. Claro, porque uf, hay una, por un lado, hacer espacio para lo que una va sintiendo. Mm, Y puede ser una falta de protección, falta de sostén, mm, puede ser incluso hasta situaciones más complejas y más difíciles como humillación o situaciones de trauma muy mm, fuertes. Y hay que hacer espacio para ese sentir. Y por otro lado, también darnos cuenta que somos parte de un hilo que se ha ido tejiendo por mucho tiempo. Y eso es mm, algo que no podemos simplemente elegir al decir, bueno, pues yo me desentiendo de la familia, porque no es una cuestión de separación física, sino es una cuestión de lo que llevas en la sangre. ujú, Entonces, aunque una quiera, decían, uno se puede ir a Australia, tú estás en México y te puedes ir a Australia y te van a seguir sucediendo cosas que suceden en el linaje, ya sea por lealtad o porque quieres ir rompiendo esa lealtad o porque hay un sentimiento de culpa, pero es que no es una cuestión del espacio físico, sino que es una cuestión de la sangre. Y mm, por un lado, la elaboración de mi propia narrativa y mi propio sentir, y por otro lado, poder observar lo que hay ahí, ¿verdad?
sin que todo sea malo o todo sea bueno, sino poder ajustarnos en ese espacio, como poder ver. De repente se me ocurre mucho y me viene la imagen de las matrioshkas, ¿no? Sí. Las muñequitas que van saliendo y es como que, claro, por un lado, formas parte de este tejido, pero por otro lado eres tú misma y tú puedes hacer algo con esa narrativa. Mm. ¿Y qué pasa cuando, cuál crees que sea tú, cuál tú crees que sea la posibilidad de elaborar en los pospartos? Porque además ahora también, antes nos decían que el posparto simplemente duraba 40 días. Tú Mm. parías y 40 días y ya después volvías a ser o la mujer de antes o una mejor versión porque ya eras mamá, ¿verdad? Y eso fue un mito así terrible Totalmente. hasta que, claro, empezamos a saber y a reconocer que realmente un posparto puede durar hasta 2 años, Mm. fisiológicamente, pero también hay muchos aspectos ahí. ¿Qué pasa con el posparto? ¿De qué oportunidad nos da? ¿A qué nos abre? El posparto, o sea, yo que me he llevado tantos años haciendo preparación al parto, que tampoco me gusta demasiado el nombre porque creo que para eso estamos preparadas. Pero vamos a mirar qué posibilidades tienes, pero hay como mucha fantasía, por un lado, en que si paro bien, el posparto va a ser bueno, cosa que no es verdad, no es cierta. Y mujeres que han tenido partos más dificultosos han tenido pues partos muy buenos. ¿Por qué? Porque para cada una este proceso iniciático de ser madre y de la maternidad y de la genitora habla de cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que es un territorio de la sombra. Es por excelencia el territorio de la sombra. Entonces necesitamos una estructura que nos permita navegar en eso, pero suave, sobre todo al principio. Porque una mujer está, después de parir, abierta energéticamente. En el embarazo ya lo está, pero después, en el parto, después del parto, mucho más. Si encima ha habido pues cortes a nivel instrumental que se han cortado líneas energéticas, pues más todavía. ¿Qué pasa? Que todo lo que ocurre alrededor, en principio es algo fisiológico. ¿Para qué? Para que tú estés pendiente de tu criatura de una manera rápida, intuitiva, sin que pase por la mente loca, pensante, pero también estás abierta a todo lo que ocurre en el entorno. Y lo que ocurre en el entorno te puede acompañar o no te puede acompañar. Entonces, hay una parte donde creo que bueno, malo y resignificar toda esta parte que estábamos hablando. ¿Por qué se decía 40 días? Porque porque es judío cristiano, no sé qué. Bueno, sí, es una parte de las cuarentenas, es verdad, pero es que una mujer puede ovular como muy pronto a las 6 semanas posparto. 6 por 7 son 42. Pues ahí tienes tu cuarentena. O sea, ¿fisiológicamente puede pasar eso? Sí, pues por eso era un poco también, si le quitamos esa narrativa de malo, ¿no? Pues el cuidar también, ¿no? Que al menos pues la mujer estuviera en esa cuarentena tranquila. A nivel energético, los pospartos duran, como tú dices, una parte 2 años, otra parte como rito de paso 4, otra parte como rito de paso 8. Y luego creo que hay mujeres que no sueltan el posparto nunca, ¿no? Que, que sus hijos tienen 30 años, 40 años y casi que siguen energéticamente amamantándolos, ¿no? Entonces, es un proceso que es una oportunidad, pero necesita de gente que esté alrededor, que esté pendiente si estás entrando en un lugar donde tú no puedes salir sola, para prestar de ayuda, buscar ayuda. Porque es un proceso, es un momento muy lábil para la mujer, muy, muy, muy lábil. Y como se despiertan muchas memorias, tocar esas memorias sin el sostén adecuado puede desencadenar en procesos de fractura en algún sentido.
a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, y eso es importante. Entonces, es que todo el proceso, ¿no? Desde el inicio de la concepción hasta que esa mujer es capaz de soltar a ese niño, se tiene que proteger. Y es algo que no se ha protegido. Las mujeres casi hemos sido recambio de seres humanos para la narrativa patriarcal, ¿no? Y todas las guerras, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que siempre decimos, es que no te quedas embarazada por estrés. Resulta que las guerras es cuando más se pare. Entonces, no le puedes contar eso a una mujer que está en un proceso de fertilidad, ¿no? O que ve a otras mujeres que no se cuidan y tú, la alimentación. Y con eso no quiere decir que no llegue a hacerlo, ni mucho menos. Pero eh, dentro de todo el proceso, creo que el posparto es lo más lábil. Pero también es la mayor oportunidad para bajar a la cueva total. A la cueva total. Vas a estar muchas noches en vela, vas a estar muchas noches en silencio, en la oscuridad. Es como una noche oscura del alma, pero acompañada por una criatura, muy consciente de que estamos acompañadas por esa criatura, que se pone ya a nuestro servicio también. Y eso no significa que sean nuestros maestros, ¿eh? Tampoco me gusta demasiado de, los hijos son nuestros maestros. No, hombre, vamos a dejarlos ya tranquilos, ¿no? Es cierto como alma, pero quizás, pero también son niños y hay que respetar ese proceso. Pero sí, creo que es cuando la mujer toma conciencia a veces de todo lo que ha ocurrido y de su vida, más que en el embarazo. En el embarazo creo que la progesterona, que es una hormona que te hace así estar un poco nubilada, sería como un poco neptuniana, muy pisciana ella, muy acuosa, y te hace estar en un happy flower, que el mundo gira, tú te has bajado, tú estás ahí fabricando una criatura, ¿no? Y después viene la caída de esa progesterona, esa caída hormonal y es de repente, ¡guau! ¿No? Como aterrizar, ¿no? Llega toda esa parte como más de huesos, más capricorniana que dice, venga, ahora cómo ponemos orden a todo esto y qué orden quieres poner, hacia dónde quieres ir. Mm. Muchas gracias, Menchu. Pues vamos a ir cerrando nuestra entrevista. Ha sido maravilloso poder escuchar y traer estas claves. Y me gustaría mucho preguntarte, en estos misterios femeninos, y los llamamos misterios porque cuando los encuerpamos, no hay manera de que todas lo vivamos igual. Es decir, mi misterio de maternidad es distinto al de incluso las mujeres de mi familia, mis amistades, las personas conocidas, ¿verdad? Incluso si yo tuviera una gemela, serían procesos completamente distintos. Y por eso les llamamos los misterios femeninos y los ritos de paso, que es desde la primera luna, el embarazo, la lactancia, el posparto, la lunapausia, plenipausia, ¿no? Menopausia, la perimenopausia también. Cualquiera que sea estos ritos de paso fisiológicos, pero también el hecho, por ejemplo, de tener abortos reiterados, abortos ya sea que sean elegidos o no, el hecho de estar quizá pasando por inseminaciones. ¿Cuáles serían esas claves que tú desde ese lugar tan amoroso, pero también como yo siempre digo, mi Menchu es súper escorpiónica, porque es como ese aguijón profundo, pero al mismo tiempo lleno de dulzura, claves para poder acompañarnos mientras estamos cruzando. ¿Cuáles serían esas claves hoy? Creo que nuestro útero, si lo define en una palabra, sería la honestidad y la coherencia. No intenta presentarte nada que no es, o al menos que no es en este momento. También nuestra ciclicidad
tanto en nuestra etapa menstruante como después, ¿no? Por esta parte tan acuosa, tan de la energía femenina, acompañadas por los procesos lunares, ¿no? Y las fases lunares, nos dan la posibilidad de avanzar, ¿no? Como ese calendario, ¿no? Porque la parte masculina, pues el sol todos los días sale, todos los días se esconde, ¿no? Pero la luna nos da esa sensación de avance, ¿no? Entonces, algo importante sería, pues, conectarnos con la luna. No hace falta a veces saber eh, nada así muy teórico, sino decir, vale, pues ahora la luna está llena. ¿Qué siento yo en este proceso? ¿Cómo me siento? Preguntarnos honestamente cómo nos sentimos, de verdad. Y para eso son cosas muy sencillas como descálzate si puedes en la tierra, respira y conecta con tu útero y pregúntale, ¿qué información traes para mí? No qué respuesta, no hacia dónde tengo que ir, sino qué información traes hoy para mí. Y ese hoy creo que es una clave, ¿no? El otro día leí una frase porque yo a veces escucho frases, me apunto la frase, después no me apunto de quién son. O no me acuerdo, a veces me acuerdo, otras veces no. Que decía que la intuición solo ocurre en el presente. Entonces, si nosotros queremos ver hacia dónde vamos caminando, tiene que ser en ese hoy. Y apuntarlo, o sea, hacer como una especie de diario. Es decir, ¿cómo me siento hoy con esto? ¿Qué ha pasado hoy? He tenido una cita médica. Escribir, escribir, nombrar. O sea, una de las partes de nuestra energía masculina en las mujeres es la palabra. Entonces no podemos renegar de esa energía masculina, porque a veces también toda esta lucha contra el patriarcado, pues parece que estamos renegando de esa energía masculina y no, no, porque si no vamos a volver también a una parte oscura que fue y que ya tampoco debe volver, que ya tampoco debe volver. Entonces, el poder conectarte, descalzarte, respirar en tu útero, preguntarle a tu útero qué información me traes hoy, poder escribirlo. Y si es silencio la información. Y me quedo ahí, en ese silencio, y a ver qué me trae el silencio. Porque no va a ser lo mismo para todas las mujeres. Yo que hablo mucho, para mí el silencio significa una cosa, pero una persona que es más introvertida, a lo mejor que le cuesta más, pues el silencio va a significar otra. Entonces, eso sería algo importante. Y conectarnos con esa honestidad y coherencia de ese útero. Ver hasta dónde podemos llegar y buscar ayuda donde ya no podemos llegar. Buscar ayuda de lo que para mí está bien y siempre preguntar, ¿esto está en coherencia con lo que yo quiero? Ese proceso terapéutico, ¿no? Que hablábamos antes, ¿hay una confianza por ambas partes o simplemente me vuelvo a colocar dando la autoridad y cediendo mi poder al otro que me dice que, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Después, entender que hay como la frase esta de somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Que se dice mucho dentro de la espiritualidad. Sí, pero también tenemos la memoria de las que quemaron. Y no significa que todas las que quemaran fueran buenas, ni que todas las que sobrevivieron lo fueran tampoco, o fueran malas, ¿no? Entonces, es decir, venimos de una humanidad muy convulsa. Entonces, creo que hay que bajarle a esa prepotencia, ¿no? De la que hablábamos antes, la prepotencia del vientre. El vientre es algo maravilloso. Cuando gestas sale hacia afuera y se hace presente y no te puede dejar indiferente. O sea, una embarazada no te deja nunca indiferente, te hace mirar ese vientre, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que nos está llamando ahí, es un llamado a ese misterio, pero no a resolverlo como hemos hablado, ¿no? No a resolverlo una mujer una vez, en una vez, imposible en un proceso. A veces se arregla una cosa pero queda otra. Y después el poder decir, vale, voy a bajarle mi prepotencia a lo femenino. Voy a bajarle mi prepotencia a ese útero. Yo me merezco. Porque cuando decimos yo me merezco,
Yo que soy una loca de las palabras, merecer viene de mérito, ¿no? Y si es yo me merezco que tengo méritos y por lo tanto me lo he ganado, se me debe y en la vida no nos debe nada, nada. Entonces, es importante bajar, ser honesta en ese sentido de decir, vale, yo deseo esto y si no ocurre, ¿qué? Porque a veces nos empecinamos en un lugar y ahí no es, ahí no es. Y a veces tú sabes, ¿no? Como hablamos antes de los embarazos, se resuelve también, ¿no? Mujeres que han intentado in vitro, inseminaciones, no ha habido manera, por ejemplo, han hecho una adopción, ¿no? Y como la hermana de una amiga, 9 meses, eh, va a hacer una adopción de un niño de 9 meses, se lo trae y a la vuelta no le viene la menstruación, piensa que es por el YELAC, no sé qué, no sé cuánto, gemelas, ¿no? Y era imposible, ¿no? Pero cuando dejó de pelearse y aceptó, no voy a ser una mamá que gesta, esa fue la sanación. Entonces, por eso hablo de bajar esa prepotencia. Eso no quiere decir que todo el mundo que haga eso le pase, ¿no? Pero creo que dentro de la narrativa un poco así New Age, espiritual de lo femenino, eh, corremos el riesgo de irnos a la dualidad otra vez, de irnos a una parte femenina maravillosa y estupenda, que sí lo es, pero sola no. Sola ya lo vivimos. Solo un lado, solo el otro. Ahora tenemos que construir juntas. Y para eso hay que bajar esa prepotencia, esa soberbia. Sí, que de hecho algo que se observa y es como esta posibilidad de tocar la magia, pero con la soberbia, convertirla en magia negra Totalmente, y conjurar de nuevo cosas que quizá no queremos ver en el mundo y que a veces ni estamos conscientes de que lo estamos trayendo. totalmente, totalmente. A mí eso me toca, ¿no? Porque veo a veces algunas prácticas, ¿no? Em, que en su origen son maravillosas y lo fueron. Pero tenemos que entender el contexto. Igual que en el transgeneracional, tenemos que entender el contexto. Igual que yo no puedo culpabilizar a mi madre porque se dejara anestesiar cuando yo nací, en su parto, porque decimos en mi parto. No es nuestro parto, es el de nuestra madre, nuestro nacimiento. Pues no tenía más opciones, ¿no? Pues también, dentro de ese contexto más espiritual y ritualístico, era otro contexto diferente. Entonces, hay que tener cuidado con las energías que movemos, ser muy Totalmente. conscientes para no repetir la historia. Y lo que vamos nombrando, porque por un lado, si bien estas prácticas nos hablaban de un paganismo que en ese momento funcionaba, la manera como funcionaba, la conexión que había con los reinos, ahora tenemos diferentes formas de observar la tecnología, la mente también está ocupada en otros espacios, hay un contexto muy distinto y sobre todo estamos en una cultura que en este momento el valor de la cultura tiende a ser el yo, ¿verdad? Y el Mm, yoísmo, como mm, esta cosa de primero voy yo, porque es mi bienestar, porque entonces, si conjuntas todo esto y le abres espacio a esos saberes, podríamos no llegar donde queremos realmente. totalmente, Podríamos estar totalmente. conjurando cosas que no queremos Mm, realmente. mm, Y me hace mucho sentido esto de la soberbia, porque me parece que justo con una cultura que está cuyo valor es como tú busca tu individualidad, ojo, no la individuación, ¿verdad? No esta narrativa de me sé mm, parte, pero también tengo mi propia historia, ujú, sino este individualismo de primero tengo que ir yo, primero mi bienestar está bien, y si mi bienestar es romper todos estos pactos y soltar todas estas responsabilidades, pues es por mi bienestar porque me amo mucho. mm, Y si a eso le sumas prácticas que no están actualizadas, mm, se vuelve una bomba de tiempo. mm.
Y creo que por eso muchas de las prácticas, en lugar de permitirnos florecer, nos están enfermando. mm, Prácticas espirituales, del desarrollo humano, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que este discernimiento y este entender que cuando hablamos de prepotencia y de soberbia, realmente estamos nombrando algo que está aconteciendo ahí, en mm, los tejidos íntimos. mm. Es algo que para mí se vuelve a abrir en la narrativa de la humanidad. Y a lo mejor no suena muy políticamente correcto lo que voy a decir. El patriarcado trajo muchas cosas negativas para las mujeres, pero también las trajo positivas. Trajo luz y trajo luz a un momento de prepotencia y de soberbia, también desde la energía femenina. Si no somos capaces, si nos quedamos en esa dualidad de, no, es que lo femenino es todo luz, no, no, nos va a llegar a esas prácticas que están ahora fuera de contexto y manejadas sin conciencia, ¿no? Es como si le das un bisturí a un niño, ¿no? Es decir, el bisturí es fantástico, pero no en manos de un niño, porque se puede lastimar, ¿no? Entonces, no podemos volver a esta péndulo, ¿no? En la dualidad, o en un lado o en el otro, ¿no? O todo ciencia y entonces la ciencia, ¿estamos nosotros al servicio de la ciencia? No, la ciencia está a nuestro servicio. Pero tampoco todo es espiritualidad, porque se nos olvida que estamos en una experiencia humana con un cuerpo. Nuestra alma es la que custodia este cuerpo. Le han encargado custodiar este cuerpo, ¿no? Guardarlo. Entonces, mm, creo que ya estamos preparadas y preparados para ver la sombra de lo femenino y la luz de lo masculino. Que no nos podemos quedar en la misma narrativa del daño hacia lo femenino de lo masculino y la prepotencia de lo masculino y la prepotencia de lo femenino, ¿dónde está? Esa es la coherencia un poco de la que hablaba de la honestidad del útero. El útero es prepotente, se hace visible, pero desde lo más sagrado, pero toca a las que lo ven y a los que lo ven. Pero ¿qué toca? Tu historia. Claro, claro, porque también está el riesgo de que justo quedarnos en el completo lado de la víctima y en esa parte del péndulo genera ese victimismo instrumentalizado, ¿no? Ahora a través de esta bandera de víctima puedo hacer daño, puedo Mm, continuar el daño, mm, puedo, merezco hacer mm, esto que estoy haciendo porque, como tú dices, me lo deben, ¿no? mm, Nos lo deben. Y mm, también hay algo ahí que quita de balance, hay mm, algo ahí que se pierde. Y me parece que muchas personas que estamos justo en estos temas del desarrollo humano y en estos temas de descubrirnos desde esta vivencia corporal, pero también en el espíritu y en el alma y en el psiquismo incluso, nos damos cuenta de que hay algo ahí que necesitamos organizar, que hay mm, algo ahí que necesitamos reequilibrar, ¿cierto? mm, mm. Sí. Y bueno, pues justo con motivo de esta charla, anunciamos que vamos a tener un maravilloso taller que nos va a estar compartiendo Menchu, en donde justo vamos a hablar de esa soberbia y de esa prepotencia del útero desde un lugar de desmitificar, ¿verdad? De poder encontrar como los dos aspectos, de poder sumar las diferentes perspectivas y poder también hacer un espacio abierto para cuestionarnos, reflexionar, ¿verdad? La propuesta de este taller es que puedas compartirnos, Menchu, acerca de la magia del útero, pero también la sombra que hay que ir elaborando, las Mm, historias que hay que ir elaborando, ¿verdad? mm. ¿Y qué más nos vas a compartir, Menchu? Pues mira,
va a ser algo en donde vamos a intentar cambiar la narrativa de lo que nos contamos, ¿no? Porque es como cuando tú dices, no, vamos a terapia, ¿no? Y dices, ah, no, pero a mí me pasa esto, porque es que mi madre, porque es que mi abuela, porque es que mi padre, lo que sea. Y te sigue pasando, es que ahí no es. Y ahí no es. Porque si sigues en el mismo sitio, digas, no, es que esto ya lo he visto. Pues hay algo que no has visto o se necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, hay que hacer, la propuesta es hacer un poco una parte de un camino que es el camino de la madre, ¿no? De las madres, ¿no? Porque el útero trae esa posibilidad de maternar. Gestar puede ser que sí o puede ser que no, pero sí la posibilidad de maternar, ¿no? Tanto a hijos biológicos como creativos. En ese viaje, a través de ese camino de las madres, pues vamos a poder ir mirando algunos arquetipos para poder mirar la sombra y reconciliarnos con esa sombra y reconciliarnos con la luz. Y no estar en esa dualidad como hablábamos antes, ¿no? De ahora, pues no, traemos arquetipos como Lilith, que es fantástica y maravillosa, sí, y también es horrible. Y Eva fue horrible porque fue sumisa y no nos gusta, pero también fue maravillosa. Entonces, creo que tenemos que volver a mirar ciertos arquetipos para poder integrar en nuestra historia dónde estamos, con qué parte estamos realmente enfadadas y con qué parte se presenta esa soberbia de nuestro vientre, ¿no? Donde nos cuenta, ¿no? No nos cuenta él, nos contamos que nos cuenta nuestro útero, nuestra matriz, que es así, y no, es otro lugar. Es un lugar de creencia, es un lugar de quizás transgeneracional o lo que sea. Entonces, se trata de eso, de ir, de empezar a vislumbrar un poquito, ¿no? Esa, esa soberbia, esa sombra del útero, pero no la sombra como lo que nos hicieron, que sí, que está, sino la sombra que tú no quieres ver, que tú te cuentas, que tú te has hecho a ti misma, donde tú eres la responsable y tomar esa responsabilidad para salir de ahí y salir de esas narrativas dolorosas. Porque los hombres, no sé, como no soy hombre, no sé cómo varón, no sé cómo lo viven ellos, ¿no? Pero creo que las mujeres, a través de nuestros ritos de paso de lo femenino, es como trabajamos qué significa ser mujer y ser, ¿no? Entonces, sería hacer una mirada un poco a esa parte, ¿no? Transitando, trayendo una parte a mí, creo, una parte olvidada. En nuestra cultura, antes os decía eso de la cultura islamo-judeo-cristiana. em, Está muy de moda la espiritualidad, como hablar de diosas hindús y todo eso. Esto está muy bien, que no digo que no, que está fantástico. Y nos traen arquetipos o las diosas griegas también, ¿no? Y en Sinoda Bolen pues abrió todo un mundo fantástico, ¿no? De arquetípico de la psique para poder mirar todo eso. Pero estamos haciendo una negación también de esa parte. Y creo que esa parte es muy rica, es una parte no tan conocida y es una parte que nos habla muy directamente. Porque aunque nosotros no sigamos esa religión o nuestros padres no nos la hayan transmitido, está en la memoria de los huesos de gran parte de Europa y gran parte también de Latinoamérica, ¿no? Del continente americano y de otros lugares también, ¿no? Y creo que creo que es una manera muy profunda que te mueve mucho, de esa manera escorpiónica que tú dices, porque hablar de Kali y la Shakti, sí, pero está como muy alejado para nosotras, ¿no? Sin embargo, Eva y Adán, Lilith, María, María Magdalena, estas nos tocan directo, ¿no? Mucho más cercanos en el cuerpo y mueven mucho. Profundamente, totalmente. Todas son bienvenidas, quienes sientan el llamado para acudir a este maravilloso taller. Bienvenidas, vamos a dejar la información en la caja de comentarios y quiero agradecerte profundamente, Menchu,
por esta entrevista. Muchas gracias por el taller. A Menchu la pueden encontrar en Instagram, es @menchueligiotorre. Su página comparte cosas maravillosas y muy puntuales. Y quiero agradecerte mucho esta entrevista, Menchu. Ay, a ti siempre un placer. Desde que te vi por primera vez dije: "Ay, yo con esta mujer donde ella quiera yo voy". Así que Mm. encantada de estar, de compartir y de tejer juntas. De tejer esta medicina para la comunidad. Así que todas bienvenidas. Muchas gracias, amada. Gracias a ti, Y nos vemos hermosa. muy pronto. Muy pronto.